Bienvenidos a un nuevo video de Física Fácil. En esta ocasión hablaremos acerca de vectores y escalares. Existen dos tipos de mediciones importantes en física, que son los vectores y los escalares. Entenderemos por mediciones escalares o simplemente escalares como aquellas cantidades que requieren tan solo una magnitud para tener sentido, es decir, están descritas únicamente por su magnitud o tamaño. Están descritas completamente por su magnitud o tamaño, mientras que las cantidades vectoriales o simplemente vectores, para ser descritas, requieren tanto de su tamaño como de su dirección. De esta manera podemos hablar de el tiempo como una cantidad escalar. Así también lo es la masa y la rapidez, puesto que cuando un fenómeno ocurre durante un cierto intervalo de tiempo, no declaramos la dirección en la cual fluye el tiempo. Tan solo nos interesa el tamaño de ese intervalo de tiempo. Lo mismo con la masa. Cuando visitamos al médico para hacernos una evaluación, nos dice que tenemos una masa de 60 kilogramos, 70 kilogramos, etc. Pero no nos dice que tenemos una masa de 60 kilogramos hacia el norte o de 65 kilogramos 32 grados al este. Y es que la información de la dirección no es necesaria o no se precisa para describir la dimensión de la masa de un objeto. La rapidez es tan solo la tasa de cambio de la distancia o del recorrido total que hace un objeto con respecto al tiempo que le toma realizarlo, tal recorrido, pero no necesita información del sentido o de la dirección en la que se realiza ese recorrido. Cantidades vectoriales son, por ejemplo, la fuerza precisa de una dirección para poder ser descrita completamente. No es lo mismo aplicar una fuerza de 5 newton hacia enfrente que 5 newton hacia abajo. Así también la velocidad es un vector y no hay que confundirlo con rapidez, ya que la velocidad nos da la información de la tasa de cambio del desplazamiento con respecto al tiempo. El desplazamiento es también un vector y no hay que confundirlo con distancia, puesto que el desplazamiento tiene un sentido. No es lo mismo moverse de A hacia B que moverse de B hacia A. No es lo mismo ir que regresar. Y esa diferencia, que cognitivamente es fácil de apreciar, está incrustada o está de manera intrínseca en la noción de desplazamiento, cuando lo vemos desde la perspectiva matemática. Y esto es en que los escalares vamos a tener que se caracterizan por, número uno, tener unidades, pero también dependen únicamente de su magnitud o tamaño, que por lo general es positivo. Por otro lado, los vectores, además de tener unidades, también tendrán magnitud o tamaño y tendrán dirección. Y muchas veces esta dirección es delatada por un signo, que puede ser positivo o negativo. Los vectores pueden ser visualizados como flechas en el espacio.
donde la magnitud del vector está dado por el tamaño o la longitud de la flecha. Si tenemos un vector de desplazamiento, la magnitud de la flecha, la longitud de la flecha nos dará la magnitud del desplazamiento. En ese sentido, una flecha más corta denotará un desplazamiento más pequeño que una flecha más larga. Así podemos decir que si este vector se llamara u y este vector se llamara v, el vector v tiene una magnitud mayor que la del vector u. Y si se trataran de desplazamientos, entonces el objeto cuyo desplazamiento está descrito por el vector v se ha movido más o ha tenido un cambio de posición mayor que el objeto cuyo desplazamiento está representado por el vector u. Típicamente los vectores los escribimos con una letra minúscula y una flecha o media flecha arriba para indicar de que esta es una cantidad que posee dirección. Por convención, la flecha se escribe hacia la derecha. No quiere decir de que el objeto se mueva hacia la derecha, no quiere decir de que la flecha apunte hacia la derecha. Simplemente es para recordarnos de que esta no es una variable cualquiera, es una variable que tiene también una dirección. En tanto que los escalares se escriben tan solo con una letra, sin flecha. A veces también escribimos vectores con letras mayúsculas, por ejemplo la fuerza o el campo eléctrico. Lo mismo sucede con los escalares. A veces escribimos escalares con mayúscula, por ejemplo el área o la intensidad de corriente eléctrica. Debido a que los vectores se pueden representar como flechas en el espacio, la geometría es una herramienta muy importante para estudiarlos. Más que la geometría, diría también la trigonometría. En el plano cartesiano tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y, que dictan dos direcciones elementales en las que un vector se puede proyectar: la dirección del eje X y la dirección del eje Y. Estas direcciones las escribimos con las mismas letras de los ejes, pero con un símbolo particular encima, un acento circunflejo, que nos indica de que estas también son vectores, pero son vectores que dictan direcciones específicamente a lo largo de los ejes del plano cartesiano. A veces en la literatura también aparece la letra I para el eje horizontal y la letra J para el eje vertical. Es notación, no tiene un significado más trascendental. Solo son dos formas diferentes de escribirlo. Un vector, entonces, que esté anclado al origen, es decir, cuya cola o base esté en el origen, y que se extiende hasta algún punto P en el plano, con coordenadas X, Y, tendrá entonces dos componentes: una componente vertical y una componente horizontal. Las componentes de un vector son escalares que multiplican a los vectores básicos o estos vectores elementales que dictan la dirección en la que se proyecta este vector. Es como que si pensáramos que un foco o una luz estuviera en esta parte de arriba del vector e irradiara sobre él, de manera que el vector obstruye el paso de la luz y provoca una sombra en el eje horizontal. Esta sería la componente del vector a lo largo del eje X. Y si esta sombra estuviera ahora del lado izquierdo, es decir, si la luz estuviera del lado izquierdo, entonces la sombra se proyectaría sobre este lado. Y esta sería la componente
vertical o la componente a lo largo del eje Y para este vector. Si nuestro vector es representado con la letra v, entonces diríamos que sus componentes son v sub x para la dirección de x y v sub y para la dirección de y. Los escribimos como si fueran términos algebraicos para indicar de que nuestro vector se ha descompuesto o se ha escrito en un formato que deja explícitas cada una de sus componentes y que nuestro vector es la combinación de estas dos componentes. Es decir, no se trata de que el vector v sea tan solo una proyección sobre el eje x o tan solo una proyección sobre el eje y. Nuestro vector es la combinación de estas dos proyecciones, sobre el eje x y sobre el eje y. Ambas son importantes. Y este vector tiene su cola o su punto inicial en el origen y su cabeza o punto final o punto terminal en una ubicación P de coordenadas x, y en el plano. Sucede que para encontrar la magnitud de este vector, que es literalmente la longitud de la flecha que lo representa, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, pensando en que esa longitud se corresponde con una hipotenusa para el triángulo rectángulo con catetos Vx y Vy. De esta manera, la magnitud del vector v, que se puede escribir con tan solo la letra v, debido a que la magnitud es tan solo un escalar, no va a cambiar independientemente del sentido en el que la midamos. Es por eso que es un escalar. Se deriva del teorema de Pitágoras. Y la dirección del vector estará dada por un ángulo. En este caso, el ángulo lo medimos desde el eje x en los positivos en el sentido antihorario, denotado por la letra griega tita. Este tendría que ser la tangente inversa de la componente en y entre la componente en x del vector. La razón para eso es porque al estudiar la trigonometría de este triángulo, la función tangente del ángulo que se forma en el origen, donde está anclado nuestro vector, va a asociar el lado opuesto del ángulo, siendo este la componente en y del vector, con el lado adyacente del ángulo, que es la componente en x del vector. Al aplicar la función tangente inversa a ambos lados de esta expresión, liberamos el ángulo θ, pero el cociente de las componentes ahora es el argumento de la función tangente inversa. Hay que tener cuidado al momento de utilizar la función tangente inversa para vectores que están en segundo, tercer o cuarto cuadrante, ya que esta función lo que nos devolverá en principio es el ángulo de referencia y no el ángulo medido desde el subeje x positivo. En muchas ocasiones es importante utilizar más bien el ángulo del subeje x positivo. Si utilizamos un ángulo medido desde otro subeje o desde otro punto de referencia en el plano cartesiano, es importante tomar en cuenta el sentido en el que se realiza la medición del ángulo, si es horario o antihorario, ya que de ello dependerá su signo y luego también el signo que tendrá la componente del vector. Esencialmente, si nuestro vector se encuentra en el primer cuadrante, ambas de sus componentes serán positivas. Pero si se encontrara en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante, solo una de sus componentes será positiva.
Si se encuentra en el tercer cuadrante, ambas componentes serán negativas. Y eso se puede apreciar al notar cómo son las coordenadas del punto final de nuestro vector. Si nuestro vector termina en un punto del primer cuadrante, x, y, van a ser positivos, x y y. Pero si nuestro vector termina en cualquier lugar del segundo cuadrante, entonces x será negativa y y será positiva. Y viceversa. Si x es negativa, es decir, si la componente horizontal del vector es negativa y su componente vertical es positiva, entonces el vector se encontrará en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, el punto terminal del vector será con dos coordenadas negativas. Y en el cuarto cuadrante, el punto terminal del vector tendrá la componente horizontal positiva y la componente vertical negativa. Así, un vector como 5 en la dirección de x más 1 en la dirección de y es un vector cuyo punto terminal es el que tiene coordenadas 5,1 y se encuentra en el primer cuadrante. Pero el vector que tiene componentes negativo 1 en x unitario o negativo 1 en la dirección de x y que es positivo 5 en la dirección de y, es un vector que en el plano cartesiano tiene su punto terminal o su cabeza en las coordenadas negativo 1,5 y está en el segundo cuadrante. El vector negativo 3 en la dirección de x menos 4 en la dirección de y es un vector cuyo punto terminal tiene coordenadas negativo 3, negativo 4 y está en el tercer cuadrante. Y el vector con coordenadas de su punto terminal 3,4, entonces tendrá una componente de 3 en la dirección de x, f de ratas, negativo 4, y negativo 4 en la dirección de y. Las componentes de un vector entonces también delatan el cuadrante en donde el vector se encuentra. Y también ayudarán a discernir el sentido en el que se debe medir el ángulo del vector. Si queremos medir el ángulo de un vector desde el eje o subeje x positivo y este vector se encuentra en el segundo cuadrante, debemos tomar en cuenta que la función tangente inversa nos dará más bien el ángulo medido en este sentido. Y será un ángulo al que tendremos que sumarle 180 grados para poder deducir el valor del ángulo desde el subeje x positivo. Es decir, la función tangente inversa nos devolverá el ángulo de este lado, pero tendremos que sumarle 180 grados para poder obtener la parte del ángulo que realmente nos interesa, que es esta región sombreada. ¿Por qué se le suma 180 grados? Es porque esta medida de tangente inversa de y entre negativo x, o de la componente a lo largo de y entre la componente a lo largo de x, nos dará un número negativo. Si restamos, entonces estaríamos haciendo una suma de alguna u otra manera, y eso no nos conviene. Así que queremos mantener la esencia de evaluar una resta con los valores, y respetaremos el hecho de que la tangente inversa ya nos devolverá una cantidad con un signo negativo. Para un vector, que está en el tercer cuadrante, la tangente inversa nos devolverá más bien este ángulo, pero este ángulo será positivo. Así que podremos nuevamente sumar con confianza 180 grados
y obtendremos la medida del ángulo visto desde el subeje x positivo. Cuando el ángulo se mide cuando el vector se encuentra en el cuarto cuadrante y medimos su ángulo, encontraremos más bien esta medida, que nuevamente será negativa. En este caso tendremos que sumar 360 grados para que el signo que la función tangente inversa devolverá, naturalmente que es un signo negativo, se sustraiga ese ángulo desde los 360 grados. Y eso nos dará la medida del ángulo desde el subeje x positivo, hasta que llegamos al vector. Veamos algunos ejemplos. Con estos 4 vectores, nuestra meta es, en este momento, encontrar sus direcciones. En el caso número 1, el vector en color naranja, sus dos componentes son positivas, por lo que esperaremos que su punto terminal se encuentre en el primer cuadrante. Es decir, esperaríamos que su ángulo sea mayor de 0 grados, pero menor de 90 grados. En ese sentido, el ángulo de este vector será encontrado por tangente inversa de la componente en y entre la componente en x. Y al evaluar esto en una calculadora, obtenemos una medida de 11.31 grados, el cual es mayor que 0 y menor que 90 grados, indicando que el vector efectivamente se encuentra en el primer cuadrante. En el segundo caso, la tangente inversa se evalúa sobre 5 entre negativo 1, que esto es como que dijéramos tangente inversa de negativo 5. En ese sentido, vamos a tener que sumarle además 180 grados, debido a que la componente en x es negativa y la componente en y es positiva. Así que este vector se encontrará sobre el segundo cuadrante. Así nos dará entonces una medida de 101.31 grados, el cual es mayor de 90 grados, pero menor que 180. En el tercer caso, nuestro vector en color azul, queremos evaluar la posición de este ángulo, o mejor dicho, su dirección de este ángulo, la dirección de este vector, la dirección de este vector, y vemos que sus dos componentes son negativas. Esto nos hace pensar de que este vector se debería de encontrar en algún lugar del tercer cuadrante. Queremos saber cuál es la dirección que tiene en sentido de ángulo. Y para poder hacer eso, entonces tomaremos la tangente inversa de negativo 4 entre negativo 3. Y sumaremos también 180 grados, debido a que esta medida de tangente inversa nos devolverá un número positivo. Y al sumarle 180 grados, estamos agregando media vuelta sobre el plano cartesiano. Y el valor es de 233.13 grados para su ángulo, el cual es precisamente mayor de 180, pero es menor que 270 grados. Y el último vector tiene que estar en el cuarto cuadrante, dado que su componente en x es positiva, pero su componente en y es negativa. Queremos saber exactamente cuál será la medida del ángulo vista desde el subeje x positivo. Y eso lo conseguimos evaluando la tangente inversa de su componente en y
entre la componente en X más 360 grados, ya que la tangente inversa nos devolverá un número negativo. Y esto nos da un valor de 306.87 grados, lo cual es mayor que 270, pero es menor que 360. Volviendo a hacer nuestro sistema de coordenadas o nuestro plano cartesiano, podremos entonces ubicar esos vectores junto con los ángulos de referencia para cada eje. Recordemos, entonces, si estamos exactamente en este lugar, son 0 grados. Hasta acá son 90 grados. Hasta acá son 180, 270 grados. Y entonces aquí habríamos completado nuestra vuelta con 360 grados. Un vector que se encuentra en el primer cuadrante tendrá un ángulo o una dirección entre 0 y 90 grados. Nuestro primer vector tiene un ángulo de unos 11.31 grados. No lo esperaríamos más allá de los 90 grados, ni por debajo de los 0 grados. El segundo vector tiene una medida de 101 grados y un poco más. Lo esperamos entonces un poco adelante de los 90 grados. Nuestro tercer vector se encuentra más allá de los 180 grados, pero no se encuentra tan cerca de los 270 grados. Esperamos que realice una vuelta más o menos como esta. Mientras que nuestro último vector, que está en el cuarto cuadrante, supera los 270 grados en su dirección, pero no llega a los 360 grados. Estas no son medidas exactas para los ángulos, simplemente estoy estimándolos para que tengamos una idea de en dónde podría estar cada vector. En cuanto a la longitud de estos vectores o su tamaño, debemos evaluar tan solo el teorema de Pitágoras para poder determinar cuál es su tamaño. Para nuestro primer vector, vamos a decir que su tamaño o longitud vendría como la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 26. Podemos simplificarlo o podemos evaluarlo en una calculadora y dar una respuesta aproximada según la cantidad de cifras significativas que necesitemos. En este caso, la raíz cuadrada de 26 es aproximadamente 5.1. Mientras que para nuestro vector en rosado tendríamos la raíz cuadrada de negativo 1 al cuadrado más 5 al cuadrado, que también es raíz cuadrada de 26, es decir, 5.1 aproximadamente. Notemos cómo estos dos vectores no se encuentran en el mismo cuadrante, aún así tienen la misma dirección. Es por eso que una cantidad vectorial necesita de ambas piezas de información para ser descrita completamente. No solo la magnitud nos describe el fenómeno detrás del cual está ese vector, también es necesario incluir una dirección. Para el caso de nuestro vector en azul, tenemos la raíz cuadrada de negativo 3 al cuadrado más negativo 4 al cuadrado. Noten que el signo negativo también forma parte de la componente. Por eso también se le debe elevar al cuadrado. Y este vector tendrá una magnitud de raíz cuadrada de 25, es decir, 5 unidades. Es posible simplificarlo en este caso. Mientras que el vector en rojo tendrá una magnitud dada por raíz cuadrada de 3 al cuadrado más negativo 4 al cuadrado. Nuevamente, esto es igual a raíz de 25, que simplificándose
es 5. Nuevamente son dos vectores que se encuentran en dos cuadrantes muy distintos y tienen la misma magnitud. Esto es por eso que es tan importante al momento de dar una cantidad vectorial también dar su dirección, puesto que esto da información que permite distinguir mediciones vectoriales. No basta solo su magnitud. En el siguiente video aprenderemos sobre cómo encontrar las componentes de los vectores cuando conocemos su magnitud y su dirección. Resumiendo, en esta ocasión hemos hablado acerca de la diferencia que hay entre vectores y escalares. Hemos dado algunos ejemplos de cantidades que son escalares y cantidades que son vectoriales. Aprendimos que los vectores tienen partes, pueden descomponerse para dar una descripción más detallada de su forma y de su ubicación en el plano o en el espacio. Vimos que nociones de geometría y de trigonometría, como el sentido en el que se miden los ángulos y la distribución de los puntos en el plano cartesiano, son herramientas importantes para estudiar vectores y cómo se pueden ubicar en un sentido geométrico. Hemos visto también que se puede calcular la magnitud de un vector y su dirección utilizando el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas inversas, en particular tangente inversa. Y con esto hemos recalcado la importancia de dar ambas piezas de información sobre una cantidad vectorial, tanto su magnitud como su dirección, donde la magnitud se corresponde con la longitud de la flecha o el segmento de recta dirigido que se dibuja para representar al vector en el plano, y la dirección se corresponde con el ángulo que tiene ese segmento de recta dirigido con respecto al subeje x positivo del plano cartesiano.